Entiendo que eres un autodidacta, que tanto en la ilustración, después en la escritura de los textos, te has ido formando porque te ha ido tocando hacerlo para trabajar, para continuar en el arte, no porque lo estudiaste en una academia. Yo supongo que debe haber alguna disciplina necesaria en el autodidacta para que le funcione su aprendizaje, porque si no, no llegarías a ninguna parte. ¿Cómo funciona esto de autoenseñarse? Pues sí, yo creo que tienes que ser como muy ordenado, ¿no? Como que logra, ser como, estar muy claro en lo que quieres llegar a ser, ¿no? Porque claro, o sea, como bien dices, yo no estudié música, tampoco estudié ilustración, y esas dos cosas las aprendí sentado en una mesa de mi casa, en un caso dibujando, en el otro caso pues encerrado en mi cuarto tocando la guitarra, pero siendo como pues muy puntual, ¿no? Como eh, dedicándole muchas horas al día al proceso, ¿no? Para lograr aprender, además investigando muchísimo, acercándome a librerías, a bibliotecas, en el internet, buscando referentes, ¿no? Entonces, yo creo que claro, que es algo que pues es lindo lograr aprender por tu cuenta, pero tienes que ser como que tienes que estar como que muy enfocado. Eso es lo que creo, ¿no? Como que estar como muy claro en lo que quieres llegar a hacer y con eso lo logras, así de simple, ¿no? O sea, es simple, el día a día, el trabajo diario va haciendo que tú vayas ganando confianza en lo que estás haciendo y pues el momento que llega un momento en que no te diste cuenta y ya puedes tocar una canción, puedes componer algo, puedes crear un libro completo, ¿no? Entonces, es un proceso muy bonito de estudio, ¿no? A mí no desmerezco para nada la formación académica tradicional, me parece que está muy bien, pero, pero a mí me gusta mucho esto de formarse uno mismo, ¿no? Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana, Gema, Muchas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy. Él es Roger Icaza, él es ilustrador, autor de algunos cuentos. Roger, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Roger, ¿qué fue primero para ti, la música o la ilustración? Pues profesionalmente hablando, la música. La música. Yo antes de dedicarme a ilustrar libros, yo ya estaba dedicado a la música, esa era como mi principal prioridad. Y cuando me vine, bueno, yo nací en Ambato y hace como alrededor de 20 años me vine a vivir acá a Quito. Y ahí es cuando me encuentro ya con la ilustración como un camino profesional, ¿no? Siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha gustado la ilustración, pero ya cuando vine acá, cuando me asenté acá en la ciudad, es cuando yo ya empiezo a golpear puertas y a trabajar ya en los libros. Pero la música ya estaba conmigo antes. Antes de preguntarte como esto que te pasa cuando vienes a Quito, yo alguna vez hablaba con Juan Pablo Cobo o Guanaco y le preguntaba esto que te quiero preguntar a ti también, ¿qué pasa en Ambato? Por qué es de verdad ya en hechos la cuna de tantos artistas? Pues mira, pues sí, la verdad es que Ambato siempre ha sido una ciudad muy cultural, ¿no? Muy artística, aunque también tiene por el otro lado este tema comercial, ¿no? Es una ciudad muy comercial también, ¿no? Entonces como que también está a la par ese tipo de actividades, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, siempre ha habido gente muy talentosa que ha ido mostrando, digamos, su trabajo, diferentes facetas, ¿no? Especialmente uno de ellos, una de las áreas artísticas más fuertes zapateñas, yo creo que es el arte plástico, ¿no? La pintura como tal, ¿no? Hay desde Luisa Martínez y hacia acá, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? Y yo recuerdo que, ahora que nombras al Guanaco, que es un querido amigo, ahí por allá por los años 90, justamente Ambato vivió uno de los momentos como más de mayor amplitud, digamos, en cuanto a nacimiento de bandas y de propuestas interesantes, ¿no? Bandas como Mortero, como Cafetera Sub, Mamá Vudú mismo.
Entonces, y más adelante incluso Sudakaya y otras bandas más. Entonces, eso fue haciendo que la ciudad se conozca, ¿no? Y se la vea como especialmente como un lugar donde, como un lugar donde el rock tiene cabida, ¿no? Y tiene fuerza. Entonces, sí, ahora como que los tiempos van cambiando, también hay propuestas muy interesantes, pero hay momentos en los cuales parecería que no pasa nada, luego vuelven a aparecer nombres, exponentes con muchísima fuerza, entonces es una ciudad como que está en eso, ¿no? Como que moviéndose constantemente y creo que por ahí viene el tema de, del, del arte como tal que nace en la ciudad. Ujú. Entiendo que cuando tú vienes a Quito a buscar esta o de formarte para ilustrador, pensabas en los cómics, en las historietas, en esto que es un poco más común cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, quizás que ya los libros ilustrados de por sí, porque son caros los libros ilustrados. Eh, ¿Era así? ¿Qué fue lo que te hizo cambiarte a la ilustración de libros? Pues sinceramente el mercado como tal, ¿no? En cómic nunca ha habido una industria, un mercado, ¿no? No existe. O sea, hay ejemplos muy puntuales, ¿no? De libros publicados a manera de novela gráfica o de cómic. Pero yo recuerdo que en esa época, si ahora no existe, imagínate en esa época menos, habían solo ciertos ejercicios, digamos, de diferentes artistas que se dedicaban a eso. Entonces, cuando yo empecé ya como a tratar de formarme en la ilustración y de entender además qué es la ilustración, uno de los espacios donde empezaba a haber una gran cabida era justamente el área de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Esto, estamos hablando en finales de los años 90, inicios de los 2000, y empezaban a aparecer un montón de nombres, ¿no? De escritoras, escritores, ilustradoras, ilustradores, y ahí por ahí fui yo ubicándome. Entonces, pues tuve que ir dejando un poco este sueño, digamos, de dedicarme a la novela gráfica para dedicarme al libro infantil y juvenil, que la verdad es que me encantó y me quedé fascinado porque yo no tenía una cercanía muy grande con ese tipo de libros. Y cuando ya los conocí de autoras y autores increíbles, que me marcaron mucho, pues yo dije, no, esto está lindísimo y sin ningún problema yo me cambio hacia acá, no pasa nada, yo acá estoy muy contento y satisfecho. Entonces fue por esa razón que pues digamos que fui dejando lo uno por lo otro y la verdad es que ha sido una decisión muy linda. ¿Nos puedes contar un poquito más en detalle cómo fue esa primera vez en la que consigues tu primer contrato para ilustrar un libro? Claro que sí. Mira, en Ambato ya había hecho algunos ejercicios ya como de ilustración, ya donde ya tenías un pago, ¿no? Por dicho trabajo. Eh, pero ya aquí yo recuerdo que pues empecé a armarme una carpeta y también, bueno, a cambiar mi forma de dibujar, ¿no? Porque yo venía, como tú mencionabas, yo venía del cómic, entonces es otra, ¿no? Es otra línea gráfica que la del libro infantil y juvenil. Entonces, yo recuerdo que empecé a armar una carpeta y empecé a golpear por muchísimas editoriales. Algunas no pudieron darme cabida en ese momento, luego trabajé con todas, pero en ese momento en algunas no pude hacerlo. Pero las primeras que confiaron en mí fueron justamente la editorial El Conejo, de Abdón Ovidia, y Libreza, ¿no? Que en ese momento contaba con, el editor era Jaime Peña, ¿no? Entonces, con esas dos editoriales trabajé los primeros libros y pues bueno, imagínate, ¿no? O sea, todo un aprendizaje, porque también era tratar de entender qué significa ilustrar, porque ilustrar no es dibujar bien, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ilustrar es comunicar, ¿no? Es saber contar con imágenes. Entonces, ahí empecé además a la par con esas dos editoriales, me encargaron un libro cada una y ahí arranqué. Y con Libreza seguí trabajando por mucho tiempo. Con El Conejo menos, pero con Libreza sí llegué a publicar varios libros en los que mis ilustraciones acompañaban textos de otros escritores, ¿no? Y después ya me fui encontrando con otras editoriales, ¿no? Como Alfaguara, que ahora es lo que leo, con Norma, que todavía existía en ese momento, con Edinum, más adelante con SM,
también con Son Acuario, que son quienes hacen la revista Ley, bueno, prácticamente con todas las editoriales que funcionan acá. Trabajé muchísimo durante esos primeros años de formación, ¿no? Yo veía en los inicios de tu obra, también a lo largo has vuelto a hacer este experimento de muchísimos libros, tú los llamas creo que libros álbum, libros en los que hay imágenes y no existen el texto, hay ilustraciones y no existen textos. Es de la ilustración lo que tiene que leer el lector. ¿Cómo funcionan estos libros álbum? Exacto. El libro álbum como tal es un libro en donde la imagen tiene mucha importancia, ¿no? Por lo general el libro álbum, la extensión de un libro álbum es de entre 32 y 60 páginas como tope, en el cual el texto es muy cortito, es muy, muy pequeñito y la imagen siempre ocupa dobles páginas, ¿no? Y existen como el que tú acabas de mencionar, un tipo de libro álbum es el libro silente. Yo tengo algunos de esos, en los cuales justamente la imagen, solo te cuenta la imagen, ¿no? No hay texto. De hecho, el último libro que te comentaba, el que se va a publicar en abril en el Fondo de Cultura Económica, es un libro silente, es un libro álbum sin texto. Solo las imágenes te van contando la historia completamente, ¿no? Entonces, personalmente es el tipo de libro que más me gusta trabajar, el libro álbum como tal, ¿no? Ya sea con texto o sin texto, pero es lo que más me gusta trabajar, me siento muy cómodo en trabajando ese formato, ese tipo de libro que cada vez tiene como mayor despegue, ¿no? Como que llega muchísimo a diferentes lectores y tiene un aprecio muy grande a nivel editorial. ¿Cuál es la diferencia de cuando estás ilustrando libros en los que los textos son por otra autora, digamos María Fernanda Heredia, o cuando tú estás también escribiendo los textos? Pues la mayor diferencia creo que es que en mis libros me demoro mucho más, porque pues ahí como tiene que haber toda esta parte no sé, de autocrítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, un buen ejemplo, este libro que te comentaba que se publicó el año anterior, que se llama 10 canciones infinitas, que está publicado en Colombia, ese libro llevó más de 10 años de publicarse, ¿no? Desde que apareció la primera idea, como se fue madurando y después lo fui dejando, después retomando, volviéndolo a ver. Entonces, muchísimas veces la gran diferencia está en el tiempo en que me demoro un proyecto personal, ¿no? Porque cuando me encargan un texto, por ejemplo, en el caso de María Fernanda, pues ya hemos trabajado tantos libros juntos que ya nos conocemos muchísimo, tenemos una química, una conexión lindísima, ¿no? Que hace que las cosas fluyan de una manera muy natural y rápida. Cuando me encargan igual textos de otras escritoras y escritores, ya tienes ese punto de partida para crear las imágenes, ¿no? En cambio, cuando yo creo un libro como autor integral, tengo que ir nivelando las dos partes y viendo que las dos partes se sostengan bien y que estén, pues, a cierto nivel que se pueda publicar, ¿no? Que yo pueda decirle a la gente, ok, tengan esto, me encantaría que puedan leerlo y que puedan verlo, ¿no? Son procesos similares, pero sí tienen sus ciertas diferencias, ¿no? Tú hablas de que te tomó 10 años desde la primera idea de conceptualizar esa obra hasta poder verla publicada el año anterior, Los Días Infinitos. ¿Cómo consigues tú tener una obra ahí rondándote 10 años y seguir creando otras? Eso es, pues, ahí soltando, ¿no? Básicamente soltando, ¿no? Sin aferrarte demasiado a la idea como tal, ¿no? O sea, ponte... El mundo de los libros es algo en el cual tú tienes que tener paciencia, ¿no? O sea, no todo se va a publicar pronto o tienes que encontrar la editorial adecuada. Entonces, imagínate, si yo me aferraba a este libro, que además le tengo muchísimo cariño, si yo me aferraba a ese libro, claro, tranquilamente no podía, capaz que no hacía nada más, ¿no? Y hasta que se publique ese libro. Pero imagínate, desde que empecé la primera historia de ese libro, que pasaron más de 10 años, en ese tiempo publiqué un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, es eso, es saber soltar y también estar como siempre volviendo hacia ese proyecto, ¿no? Y revisándolo, actualizándolo, y en su momento ya también ya dejar de meterle tanta mano, ¿no? Y decir, bueno, esto ya es, y veremos si alguien se anima a publicarlo. Y bueno, y por suerte las cosas se dan por una razón siempre. Entonces, tal vez ese libro si se hubiera publicado hace 10 años,
no habría salido como salió esta vez, ¿no? Que salió pero con una edición muy cuidada, donde yo me siento muy conforme con los textos, porque además es un libro que acaba de ganar un premio de la Fundación Cuatro Gatos, es una fundación que está radicada en Estados Unidos, en Miami. Y está además el área donde lo colocaron y le dieron el premio es en el área de poesía. Entonces, imagínate, para mí fue como una sorpresa, además lindísima, ¿no? O sea, como si, no. Entonces, valió la pena esa espera, ¿no? Si lo publicaba hace 10 años, capaz que nadie pasaba desapercibido y pues quedaba por ahí. Roger, tú me contabas que a los inicios de tu carrera, cuando decides pasarte a la literatura, ilustrar literatura, lo hacías porque empezaba a haber un boom de estos escritores, autores de libros infantiles, juveniles, y tú sigues siendo bastante joven, pero me parece que eres el más viejo de una generación de ilustradores ecuatorianos que son muy destacados aquí adentro y sobre todo afuera. Y ahí va mi pregunta, ¿es sobre todo afuera donde destacas más? O sea, ¿sientes que tu obra tiene más valor afuera que aquí? Sí, 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 sin duda. Sí, lo que pasa es que yo publiqué muchísimo acá en los primeros años y todos estos últimos años ya no he publicado nada acá, salvo proyectos que logramos publicar en un proyecto que tuve, que bueno, ya no existe, recientemente lo dejamos descansar, que se llama De Ida y Vuelta, una editorial independiente que creamos con una querida amiga que se llama Emilia Andrade. Con ella logramos publicar algunos libros, entre esos justamente estos dos que te voy a hacer llegar, que es el uno es Vueltas por el Universo y el otro se llama Quito. Entonces, bueno, Quito también está publicado en Portugal además. Entonces, sí, yo no pensaría que mi obra, digamos, no se reconoce acá, porque sí se reconoce. Lo que pasa es que el tipo de libros que yo hago no se publican acá. ¿No? Las editoriales no le apuestan, las editoriales nacionales no le apuestan al libro álbum, ¿no? Y tampoco le apuestan mucho a los temas sensibles, ¿no? A los temas que tratan momentos complejos de la vida, ¿no? Como la muerte en sí, ¿no? Como la separación de los padres, como el acoso, ¿no? Entonces, ese tipo de libros y de historias que son súper necesarias, ¿no? Para las niñas y niños, ¿no? Entonces, por esa razón, yo he logrado irme abriendo un espacio y un camino internacionalmente y todo lo que he publicado hace varios años y donde yo soy autor o coautor, se ha publicado, pues el 90% de eso se ha publicado afuera. Roger, ¿qué pueden hacer otros ilustradores, otros autores en general que intentan llevar su obra afuera? Especialmente aquellos a los que les pasa lo mismo que a ti, su mercado está afuera porque allá están esos públicos formados ya. Pues mira, lo primero que tienen que saber las ilustradoras, ilustradores jóvenes, ¿no? Y es algo que siempre repito, es que esto es una carrera de resistencia, ¿no? No es una carrera de velocidad. Es algo donde tú tienes que tener bastante paciencia, porque además, imagínate, si aquí, solo hablando de nuestro país, podemos citar un montón de grandes exponentes, ¿no? Grandes exponentes, no solo en la ilustración, sino en la música, en el cine, en la literatura. Imagínate eso hacia afuera, ¿no? Donde hay una cantidad enorme de gente talentosa, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr hacerte ver? ¿Cómo lograr hacerte un espacio ahí dentro de esa cantidad de oferta, ¿no? Es complejo, yo siempre lo digo. Imagínate, yo vengo trabajando en esto, pues, ya más de 20 años, en la música cerca de 25 años, ¿no? Eso es bastantísimo tiempo. Y aún así te puedo decir que hay meses en los cuales estás preocupado porque los proyectos no salen, el libro que hiciste no se concreta con ninguna editorial, entonces es algo a lo cual tú tienes que tenerle pues mucha fe, ¿no? Y meterle muchísimo trabajo y ganas, ¿no? O sea, entregar muchísimo, ¿no? De tu parte para que tu voz como creador logre llegar, ¿no? Logre hacerse visible. Me interesa este libro que me comentabas de Quito. Yo recuerdo hace muchos años haberlo ojeado, haberlo visto en algún consultorio médico y me llamaba la atención porque era la primera vez que yo veía tu obra, tus dibujos, ahora ya viendo más ilustraciones tuyas.
entiendo que es parte del estilo, esta cosa en la que siempre hay como un conflicto en la imagen, un algo en los colores, en una oscuridad, un algo que te habla del bien y del mal, de la alegría y la cosa. ¿Cómo pensaste a Quito para ilustrar ese libro y cómo miras a Quito? Pues mira, veo a Quito como mi ciudad, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo no nací aquí, pues yo la siento como muy propia, además, pues con mucha gratitud, porque es una ciudad que me recibe, ¿no? Que me recibió y me sigue recibiendo, ¿no? Como parte de un todo, ¿no? Cuando creamos este libro, o sea, mira que el proyecto nace en Portugal porque hay una editorial que es lindísima, me gusta mucho, que se llama Patológico, y ellos tienen una serie, entre sus diferentes propuestas, tienen una serie de mapas ilustrados, de libros de ciudades ilustradas, ¿no? Entonces, entre esas ciudades tienen Sao Paulo, ¿no? Tienen Madrid, ¿no? Y tienen Edimburgo, y así muchas ciudades más. Y ellos lo que hacen es encargarle a un artista, a un ilustrador, en este caso de una ciudad en específico, que recree a su ciudad desde su visión, ¿no? Y lo lindo del proyecto es que tú tienes que dibujar, o sea, ilustrar, y también tienes que escribir sobre la ciudad, ¿no? Entonces, eso llegó allá, llegó desde Portugal la propuesta, y en ese momento, con de ida y vuelta, logramos hacer como esta unión, esta conexión con ellos. Entonces el libro se terminó publicando aquí en Quito por de ida y vuelta y se publicó en Portugal por Patológico, ¿no? Entonces, la verdad es que es un libro que yo tengo muchísimo cariño porque aparte de reflejar la ciudad donde yo vivo, también me permite contar un poco cómo me siento en esta ciudad, en qué lugares me siento cómodo, qué lugares y espacios recomiendo a la gente visitar y a acercarse, ¿no? Entonces, es uno de los libros al que más cariño le tengo. El año anterior, durante la pandemia, cuando todos empezamos a hacer cursos, a ver en qué nos ocupábamos, salía bastante en YouTube tu rostro invitándonos a seguir un curso de ilustración. Por eso te preguntaba, ¿has pasado de ser un autodidacta ahora ya ser un maestro de nuevas generaciones? ¿Algunos otros tips que le puedas dar a aquella gente que quiere empezar en la ilustración, especialmente de libros? Claro, sí, justamente lo que tú mencionas es un curso que yo hice para Doméstica, ¿no? Esta plataforma de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Que también fue una experiencia muy bonita y un proceso bien complejo también de crear. Fue un trabajo exigente. Pues lo que yo siempre recomiendo a la gente que está empezando en el área de la ilustración es que tienes que que tienes que ser como una esponja, digamos, ¿no? Como tratar de dejarte influenciar por muchas cosas, ¿no? No solo dedicarte a ver libros ilustrados como tal, ¿no? Sino ver mucho cine, ¿no? Escuchar mucha música, ¿no? Visitar lugares donde puedas encontrar fuentes de inspiración, ¿no? Restaurantes, porque la comida mismo como tal, ¿no? Porque todo justamente te sirve para que puedas tú tomarlo como guía o como punto de partida para un proyecto como tal, ¿no? Ahora que hablábamos del curso que estoy dando, que tú dices que aparecía ahí en YouTube, justamente yo, para crear un libro completo, un libro plegable además, yo parto de una canción. O sea, de una canción en específico, basándome en su letra y en su melodía y en su música, parto para crear un libro. Entonces, eso es muy importante en alguien que quiere dedicarse a la ilustración como tal, ¿no? O sea, estar observando, ser muy observador, y estar pues todo el tiempo muy alerta, ¿no? De las cosas que están pasando. Eso es creo que algo que recomiendo siempre. De los colegas ilustradores de ecuatorianos, ¿cuáles son los que sigues como referentes, como amigo? Pues tengo muchos amigos, uno de ellos, un queridísimo amigo, es Marco Chamorro, que es un gran ilustrador y ya no vive acá, vive con su pareja, que también es una gran ilustradora, Alice Bossut, viven en Francia. Ellos dos son muy buenos ilustradores, muy talentosos. También siempre me ha gustado el trabajo de Santiago González, que pues, también ya viene trabajando hace muchísimos años. El trabajo que hace Zapato, ¿no? Sofía Zapata también es un trabajo muy bonito, ¿no? Y ahora hay un montón de nuevas voces que van apareciendo, ¿no? Que, especialmente voces femeninas,
con propuestas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, hay muchísima gente, pues, la verdad que con propuestas muy, muy bonitas, ¿no? Que yo espero que logren salir y publicar afuera, ¿no? Y hacerse ver cada vez más. Justo nombrabas a Marco Chamorro. Yo tuve unos 3 años de vivir en Australia y dio la coincidencia de que en algún momento escribí un cuento de ficción que lo querían publicar. Y la edición era una antología con ilustraciones. Entonces yo tenía que conseguirme el ilustrar un par de las páginas de mi texto. Y le pedí a Marco, justo conocí a Marco, me pusieron en contacto con él y él ilustró esas hojas. Y a mí lo que me sorprendió es que en mis textos yo hablo de un personaje al que, digamos, lo conozco un montón, tengo una imagen, una idea de mi personaje, pero cuando lo ilustró Marco a su estilo, era otra cosa, obviamente, o sea, era como verme con un extraño y decir, oye, ¿este quién es? No, este es tu personaje. Pero a la vez que me pareció extraño, me gustó muchísimo porque pasa lo mismo que en el cine cuando le das un texto a un actor y convierte el personaje en otra cosa. ¿Cómo te ha sucedido eso con el trabajo con los autores cuando ilustras sus obras, de que su primera reacción sea como, ¿y qué es esto? Sí, claro. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y eso es bonito, como tú lo dices, ¿no? Eso es lindo, esas sorpresas son bonitas. No siempre, hay veces que, hay veces que los escritores simplemente no les gusta lo que tú hiciste. A mí personalmente no me ha pasado mucho, o sea, o al menos no tengo un recuerdo que me haya marcado y que te pueda decir, por acá no funcionó. Pero sí me acuerdo de amigos, como los que acabo de nombrar, en los cuales que me han contado que pues simplemente el autor del texto, la autora del texto, pues no estuvo nada contenta con el resultado de la imagen, ¿no? Pero ahí viene lo que te decía yo de la parte de soltar, ¿no? O sea, tú tienes algo que tú creaste y luego viene la parte de tu confianza, de dejarlo en las manos de otra persona para que esa persona lo pueda elevar aún más. O sea, en el caso de lo que tú dices, de tu texto, cuando Marco lo interpretó gráficamente, lo que hizo es tu texto hacerlo más amplio todavía, ¿no? Más grande, ¿no? Más visible, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Ese tipo de sorpresas y de encuentros son lindos en la creación de libros ilustrados. Roger, entonces quería preguntarte acerca de otra faceta literaria que tú tienes, que es la escritura de canciones. ¿Cómo funciona el proceso de escribir canciones? ¿A qué edad fue tu primera canción que recuerdes haber escrito? Pues eso se dio a la par de cuando yo empecé a aprender a tocar guitarra, que como te contaba lo hice solo. En esa época yo vivía en Ambato todavía. Entonces, una de mis intenciones fue aprender a tocar, como aprende todo el mundo, ¿no? Con canciones de otros autores, pero luego poder proponer mis propios temas, ¿no? Mis propias canciones, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez por ahí entre los 18 y 19 años yo ya empecé a tener como las primeras ideas de canciones ya con letras mías, ¿no? Y ritmos que iba creando en la guitarra. Y eso ha ido creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Es algo que me gusta muchísimo componer. Y algo en lo que me detengo mucho y me demoro bastante, es en las letras de las canciones, ¿no? Las letras de las canciones es algo que yo me lo pienso muchísimo, ¿no? Es algo que no me lo tomo a la ligera, sino más bien es algo que le echo mucha cabeza, ¿no? Tratar de ver qué puedo contar, además desde dónde estoy contando las cosas, ¿no? Una cosa es componer canciones para Mamá Vudú, otra cosa es componer para Frailejones, que es mi proyecto actual, o anteriormente Mundos. Cada uno tiene pues una estética, ¿no? Digamos, diferente. Cada proyecto, cada banda tiene algo distinto, ¿no? Entonces, pues lograr plantearme eso, ¿no? A ver qué quiero contarle a la gente, desde dónde quiero abordar una canción, desde qué tema, ¿no? Y hacia dónde puedo llegar. También es un proceso muy similar al de la creación de libros, ¿no? Porque también hay canciones que a veces logras componer una canción a veces en un día, hay veces que una canción te lleva un par de años que no se cierra porque algo no termina de funcionar. Entonces son procesos de otra forma parecidos, pero que también son muy disfrutables, ¿no? Es algo que te deja muchísimas enseñanzas. Uh-huh. Unos meses antes de la pandemia, Roger y Casa, junto a los otros integrantes de Mamá Vudú, daban el salto a ser estrellas de la pantalla grande en el cine con este documental Estación Polar de
de David Holguín, que cuenta la fascinante historia, ¿no?, del grupo Mamá Vudú y la trascendencia que han tenido. ¿Este es el proyecto musical artístico que más trascendencia te ha dado? ¿Lo es la ilustración? ¿Cuál crees que es la parte artística de tu obra hasta ahora que más trascendencia internacional te ha dado? Pues si te soy sincero, digamos que más, no sé si trascendencia como tal, pero sí más visibilidad internacional me ha dado la ilustración y los libros, ¿no? Mis libros se han publicado, como te contaba antes, en Portugal, en México, en Argentina, en Estados Unidos, ¿no? O sea, en España, ¿no? En Colombia, en muchísimos países, ¿no? También en China, por ejemplo. Yo tengo dos libros, uno de esos, Los Días Raros, que es el libro que tenemos con María Fernanda, está publicado en China. Entonces, imagínate, yo nunca me pude pensar eso, ¿no? Entonces, si tengo que ser justo con las cosas, claro, o sea, lo que más me ha dado visibilidad a otro nivel, digamos, es la ilustración y los libros como tal, ¿no? Y la música también, obvio, y es algo que yo le tengo muchísimo cariño, pero digamos que de una otra manera la música ha sido como más local, ¿no? O sea, con Mamá Vudú sí logramos salir a tocar afuera, logramos irnos a tocar en Panamá, en Colombia, en Perú y en Chile, que fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Pero siempre igual tocando en lugares pequeños, ¿no? Donde hay gente que prácticamente no los conocía, ¿no? Entonces, igual, ahora con Frailejones, hace un año más o menos, o más tal vez más de un año, logramos ir a tocar en Uruguay, ponte. Entonces, también he tenido ese tipo de experiencias con la música, ¿no? Pero los libros han logrado llegar más allá, ¿no? Han logrado llegar un poco más allá, ¿no? Lo cual es lindísimo porque yo, como te contaba, yo empecé en la música y terminó todo un poco dándose un poco la vuelta. Y para mí es ideal lograr tener estos dos caminos, porque además eso hace que yo me pueda sostener, ¿no? Obviamente económicamente, ¿no? Y artísticamente, ¿no? Es algo que una sostiene a la otra, ¿no? Si se hubiera dedicado solo a la música, en épocas como las que estamos viviendo, pues simplemente, imagínate, pues ya no sabría qué hacer, estaría realmente complicado en todo, ¿no? Mi amigo, al irme de aquí de Ecuador, me mandó una canción, un playlist para que lo escuche así recién al estar en Australia. Y entre ellas, las pocas canciones que había que se repetía, estaba Retorno, que es de mis canciones favoritas de la vida. Y yo llegué un día a diseccionar la letra, porque ya la escuchaba tanto que ya la gente que me conocía, colombianos, mexicanos, chilenos, con todo el grupo con el que nos movíamos, todos ya conocían la letra. Entonces un día nos pusimos a diseccionar en una noche la letra de Retorno, todos ellos artistas, poetas, y a todos les impresionó la poesía. Justo había pasado que Bob Dylan ganó el premio Nobel de literatura, y yo esa noche ya pensaba así, capaz entre las copas, pero algo que hoy sigo diciéndolo muy sobrio, capaz un día podrías ganar, Roger, un premio por el valor de tu poesía, de tus letras. ¿Tú lo crees así? No, pues para empezar yo te agradezco muchísimo que lo que me cuentas y lo que me comentas. Me alegra además saber que esa canción sea parte de tu vida, porque es una de las canciones, de mis canciones favoritas, que siempre, desde que se compuso, siempre ha estado en vivo, presente. O sea, el anterior sábado pude dar un concierto en un espacio muy bonito que se llama Media Agua, acá en Quito, en la Floresta. Un concierto además muy, muy íntimo, ¿no? Muy como, digamos, como desnudo como tal, ¿no? Donde solo estaba yo con la guitarra y mi voz. Y justamente Retorno fue una de las canciones que seleccioné para el repertorio. Fue la única, además, de Mamá Vudú que incluí en el repertorio. Es por eso, por lo que tú dices, porque yo recuerdo que cuando compuse esa canción sentí que había logrado dar un paso hacia adelante, ¿no? Como escritor, ¿no? Como escritor de canciones, ¿no? Justamente en la letra, en el ritmo, en la melodía. Y pues en lo otro que me comentas, si veo la posibilidad, digamos, de algún momento tener un premio así, de ese nivel, pues nunca me lo he planteado, te soy sincero. Sería un honor, sería increíble, pero la verdad nunca me lo había, pues, no había pensado en eso, ¿no? Sería muy bonito, pero es también lindo poder también como tener siempre los pies en la tierra, ¿no? Y saber que el camino sigue, es largo por delante, y más bien lo que tú tienes que hacer como artista y como creador en el espacio donde te encuentres es ir dando pasos hacia adelante, ¿no? O sea, imagínate, Retorno la compuse hace 14 años, ¿no?
la compuse en el año 2007. Y imagínate cuánto tiempo ha pasado de eso, ¿no? Y para mí mi intención es lograr componer nuevas canciones que sean mejores que esa, ¿no? Entonces, esa es tal vez es mi mayor inquietud, ¿no? Tanto en la música como en los... Ujú. ¿Cuál es la historia detrás de esta canción Retorno? Y no sé si a la par que nos cuentas la historia, nos puedes ir descripcionando un poco el proceso creativo con el que le escribes, para ir entendiendo cómo es tu proceso creativo al escribir letras. Pues cuando compongo una canción, siempre parto de la música como tal, ¿no? Hay compositores que parten de la letra y con eso van jugando un poco y van creando la canción. En este caso no, yo siempre parto de la música y en el caso de Retorno igual, pues partí de unos acordes que empezaban a funcionar bien y se la muestro, en ese caso pues se la muestro a la banda, ¿no? Se la mostré a Mamá Vudú, les gustó lo que estaba sonando. Y yo lo que hago es con la música y mientras empezamos pues a tratar a ensayar y a todos irnos acoplando, lo que hago es empezar a tararear la melodía, ¿no? Entonces en el caso de Retorno es el na 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 na. Es como que voy tarareando eso y voy creando la melodía y luego ya en un momento más íntimo, ya siempre en casa, es donde me siento y ya empiezo a poner en palabras eso que estuve tarareando, ¿no? Entonces, claro, en este caso, Retorno, pues claro, habla de una relación, sin duda, y también habla de alguien que ya no está, ¿no? Y que te ve desde otro lugar, ¿no? Y por eso justamente hay esta frase donde dice, y pude ver las cenizas de mi cuerpo flotando en el mar, ¿no? Entonces es alguien que está en otro momento ya, no necesariamente alguien que dejó esta vida, pero sí mi intención es dejarte como esa inquietud, ¿no? De saber dónde está, ¿no? Y además la pregunta principal de la canción, que es cuando dice quisiera saber de ti, ¿no? O sea, quisiera saber de ti, quisiera miles de acertijos aún debo descifrar y todo eso, ¿no? Entonces, son ese tipo de letras que a mí lo que más me interesa, y veo que a ti te pasó eso, es que tú te apropies de esa canción, de esa letra, y que tú puedas convertirla en algo completamente tuyo, ¿no? Y ya deje de ser mío, de cierta forma, para que más bien tú te apropies de eso y esa canción te acompañe, como me comentas ahora. Para ir cerrando y volviendo de nuevo a la literatura, a la ilustración, a tus textos, ¿qué libros vas a lanzar en este 2021? ¿Qué se viene de Roger y Casa en la ilustración y en los libros? Pues mira, por lo pronto, el que te comentaba hace un momento, que se llama Click, que es un libro silente, un libro sin texto, que se va a publicar en el Fondo de Cultura Económica en México. Y ese sí va a venir acá, lo vamos a tener aquí. Una de las cosas muy bonitas del Fondo de Cultura Económica es que su nivel de distribución es mundial, ¿no? Entonces ellos, sin duda, el libro va a estar acá disponible. Es un libro que le tengo mucho cariño, es un libro que está dedicado a mi hija, además, y que trabajé durante todo el año de pandemia. Durante todo el 2020 lo trabajé, ¿no? Entonces, tiene también como un poco es como un reflejo de esos días, ¿no? De ese tiempo que vivimos el año anterior y que seguimos viviendo hasta ahora, ¿no? Ese, por lo pronto, por ahí hay un par de proyectos que todavía no se han llegado a concretar al 100%, entonces todavía no te puedo contar de ellos, pero por ahí tengo también ya una idea para un nuevo libro mío, otro mío, una idea escrita muy simple y muy básica para que sirva de punto de arranque nada más, que también me llevará un tiempo ahí lograr concretar bien, que todo llegue a acoplarse bien en su sitio, ¿no? Para que pueda convertirse en una historia que la gente pueda acercarse y tenerla y llevarla a casa. Tus libros se editan en China, en Portugal, en México. Uno siente envidia porque aquí en el Ecuador es más difícil encontrarte que en otros países de afuera. Así que te quiero agradecer un montón por ese detalle de dejarnos 2 libros tuyos firmados para 2 espectadores que estén viendo este video y que participen del sorteo que vamos a realizar. Quiero agradecer también a los auspiciantes, a las marcas privadas que le apoyan a la literatura nacional y nos permiten llegar con este espacio. Y finalmente, Roger, te quiero preguntar, ¿qué libros ecuatorianos en general, ilustrados o no, de autores ecuatorianos has leído en 2020, 2021 que nos puedas recomendar? Pues, a ver, ¿qué he leído? La verdad,
Uno de los últimos libros que leí, bueno, y en general, más que nada como escritora y como autora, eh, que me parece buenísima y que admiro mucho su trabajo, es Daniela Alcíbar Berolio. Es una gran escritora, perdón, que vale la pena acercarse a su obra, ¿no? También lo que está haciendo, lo que está escribiendo Mónica Ojeda también, ¿no? Que también veo que está teniendo un revuelo en otros países, ¿no? También es algo una obra que vale acercarse, ¿no? Son dos nombres que les dejo ahí para que puedan acercarse a su obra y leerlas, son muy buenas. Esos nombres como de escritoras de acá, bueno, también lo que está haciendo Jorge Izquierdo, un querido amigo, que bueno, él firma sus libros como Salvador Izquierdo, que junto a Romina, su pareja, tiene una editorial que se llama Festina Lente. Ellos también están haciendo un trabajo muy bonito, entonces también ahí les dejo esos nombres pues, para que puedan acercarse a ellos. Si el último Saldumbide, vamos a tratar de tener aquí a Salvador Izquierdo para poder conversar con él también. Muchísimas gracias, Roger, por todas estas recomendaciones, por todos tus conceptos, por tu tiempo. Te dejo un mensaje final con tu audiencia, con todos ellos que te siguen en tus libros, en tu música, y que le puedas hablar con la audiencia. No, pues primero, antes que nada, agradecerte a ti y todos quienes hacen este espacio. La verdad es que te quedo muy agradecido porque, como te decía, son lugares muy necesarios, ¿no? Son espacios muy, muy necesarios para que se pueda conocer y apreciar lo que se hace acá en el país. Así que te agradezco muchísimo por la invitación. Y bueno, y pues nada, para todos simplemente decirles que tenemos que seguirnos cuidando. Vivimos días muy, muy complejos. La pandemia nos ha cambiado la vida a todos. No hay alguien que te pueda decir que no, que no le afectó. Todos estamos afectados por esto. Y no nos queda más que confiar, ¿no? Confiar en que de una u otra manera lleguen mejores días pronto, ¿no? Tenemos que estar unidos, tenemos que ser consecuentes con las cosas que pasan, ¿no? Con la gente que nos necesita, ¿no? No podemos esquivar la vista ante las cosas que pasan, ¿no? Es algo muy importante. Si es posible dar una mano, si es posible ayudar a alguien, tenemos que hacerlo, ¿no? Así que eso, enviarles un abrazo muy grande y nuevamente a ustedes, a ti y a todos, pues gracias por esta conversación tan bonita. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado ahí en la virtualidad, que nos están viendo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Un saludo. Este programa llega gracias al auspicio de Books 593.